El perdón se considera a menudo una recompensa por varias razones fundamentales en el ámbito psicológico y social. La liberación emocional es un elemento sumamente importante. En el acto de perdonar, el ser humano libera a la persona que perdona de cargas emocionales negativas como la ira, el resentimiento y el rencor. Al dejar de lado estos sentimientos, la persona experimenta una sensación de alivio y paz interior, lo que se percibe como una recompensa emocional. El perdón es crucial para la construcción y el mantenimiento de relaciones saludables. Cuando alguien perdona, se abre la posibilidad de restaurar la confianza y reconstruir la relación con la persona perdonada. Esto puede llevar a conexiones más fuertes y satisfactorias, lo cual se experimenta como una recompensa social. Por otra parte, la acumulación de resentimiento y enojo puede tener efectos negativos en la salud mental y física de una persona. Perdonar contribuye a reducir el estrés, la ansiedad y otros problemas de salud relacionados, brindando una sensación de bienestar general, lo que se considera una recompensa para el individuo. El acto de perdonar también puede ser una oportunidad para el crecimiento personal. Aprender a dejar ir el pasado y superar las situaciones difíciles puede fortalecer la resiliencia emocional y mejorar la capacidad de adaptación, lo que se percibe como una recompensa en términos de desarrollo personal. El perdón a menudo se asocia con la restauración de la paz interior. Al superar las emociones negativas asociadas con un incidente pasado, la persona encuentra un equilibrio emocional que contribuye a una sensación general de satisfacción y serenidad. Es importante tener en cuenta que el perdón no siempre es fácil y puede llevar tiempo. Además, perdonar no significa necesariamente olvidar o justificar las acciones que llevaron a la necesidad de perdón. Sin embargo, en muchos casos, el perdón se considera una recompensa valiosa para el individuo que elige practicarlo. Un claro ejemplo del perdón lo encontramos en el libro El arte de amar. Es una obra clásica escrita por el psicoanalista y filósofo Erich Fromm, en la que explora diversas facetas del amor, la responsabilidad y la madurez emocional. Aunque el perdón no es el tema principal del libro, la capacidad de perdonar está intrínsecamente relacionada con varios aspectos que Fromm aborda en su obra. Aquí hay algunas conexiones posibles entre el perdón y los conceptos presentes en El arte de amar. Un tema que trata el libro es la responsabilidad y madurez emocional. Fromm destaca la importancia de asumir la responsabilidad por nuestras propias vidas y emociones. La madurez emocional implica ser consciente de nuestras acciones y emociones, así como asumir la responsabilidad de ellas. En el contexto del perdón, esto implica reconocer la necesidad de perdonar y asumir la responsabilidad de trabajar hacia la liberación emocional. Fromm aborda la importancia de la empatía en las relaciones amorosas. El perdón a menudo está vinculado a la capacidad de comprender y sentir empatía hacia la perspectiva del otro. Desarrollar empatía puede facilitar el proceso de perdonar, ya que permite comprender mejor las motivaciones y circunstancias que llevaron a la necesidad de perdón. Es esencial la superación del egoísmo. Fromm critica el amor egocéntrico y destaca la importancia de trascender el egoísmo para experimentar un amor maduro. Perdonar a menudo implica dejar de lado el ego y centrarse en el bienestar del otro. La superación del egoísmo, según Fromm, es esencial para establecer relaciones amorosas saludables y también está relacionada con la capacidad de perdonar. Este proceso ayuda a la liberación de cargas emocionales. Fromm aborda la necesidad de liberarse de las cadenas emocionales para experimentar un amor pleno y saludable. El perdón, al liberar de resentimientos y rencores, contribuye a esta liberación emocional, permitiendo a la persona alcanzar un estado más equilibrado y receptivo para el amor. Es importante señalar que la interpretación de cómo el perdón se relaciona con el arte de amar puede variar según la perspectiva de cada lector. Sin embargo, estos puntos resaltan la conexión entre la capacidad de perdonar y los temas clave que Erich Fromm explora en su obra. Otro claro ejemplo que nos hace reflexionar de manera extraordinaria es el libro de Perdona por tu bien, una prescripción probada para la salud y la felicidad, escrito por Fred Luskin. Se centra en el perdón y destaca los beneficios que esta práctica puede tener para la salud emocional y física. Aquí hay algunas razones por las cuales este libro puede enseñarnos sobre el amor, la responsabilidad y la madurez emocional, elementos conectados con la capacidad de perdonar. Lo primero menciona el amor propio y la empatía. En el proceso de perdonar no solo liberamos resentimientos hacia otros, sino también hacia uno mismo. Al aprender a perdonarse a sí mismo y a los demás, se promueve el amor propio y la empatía. El perdón, como se expone en el libro, pueden ser una herramienta para cultivar una actitud compasiva tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Algo esencial es la responsabilidad y la toma de conciencia. Luskin probablemente aborde la importancia de asumir la responsabilidad de nuestras emociones y decisiones. Perdonar implica reconocer y asumir la responsabilidad de nuestras propias reacciones emocionales y trabajar activamente hacia la curación. Este proceso fomenta la toma de conciencia y la responsabilidad emocional. Este proceso mejora la salud emocional. Si bien el enfoque principal del libro es
es la relación entre el perdón y la salud emocional. Este tema está intrínsecamente vinculado con la madurez emocional. La capacidad de perdonar sugiere una madurez emocional que implica manejar de manera saludable los desafíos y las tensiones interpersonales. Desarrollo de relaciones saludables en tu entorno. El perdón puede ser un componente vital en la construcción y el mantenimiento de relaciones saludables. Aprender a perdonar contribuye a la formación de conexiones más fuertes y satisfactorias, lo cual está conectado con la idea de amor saludable y maduro. No olvidarse del bienestar físico de uno mismo. El libro también puede abordar cómo el perdón puede influir en el bienestar físico. La liberación de cargas emocionales negativas mediante el perdón puede tener impactos positivos en la salud cardiovascular, el sistema inmunológico y otros aspectos físicos. En resumen, Forgive for Good probablemente explora cómo el acto de perdonar no solo beneficia la salud emocional, sino que también está conectado con aspectos fundamentales de la vida emocional y relacional, incluyendo el amor, la responsabilidad y la madurez emocional. Por otra parte, en cuanto a la conexión entre la capacidad de perdonar y sus beneficios emocionales y físicos, otro claro ejemplo del poder del perdón en la transformación emocional es el artículo El poder curativo del perdón, los beneficios físicos y emocionales de perdonar a otros por Makala, Pargament y Toresen, quienes en este libro estudian a fondo los aspectos emocionales y físicos relacionados con la capacidad de perdonar. A través de sus investigaciones, se identifican varios elementos que están intrínsecamente conectados con la habilidad de perdonar y que contribuyen a los beneficios tanto emocionales como físicos. Empezando con la empatía y comprensión, Makala y sus colegas destacan la importancia de la empatía y la comprensión en el proceso de perdón. La capacidad de ponerse en el lugar del otro y comprender sus motivaciones puede ser un elemento fundamental en la decisión de perdonar. Esta conexión emocional contribuye a un alivio emocional y, según sus hallazgos, puede estar asociada con mejoras en el bienestar psicológico. La resiliencia emocional, según el artículo, emerge como un componente clave en aquellos que tienen una mayor capacidad de perdonar. La resiliencia no solo implica superar las adversidades, sino también la capacidad de enfrentar situaciones difíciles y recuperarse emocionalmente. El perdón, por lo tanto, se convierte en una herramienta para desarrollar y fortalecer esta resiliencia. Aunque parezca que es un tema psicológico, tiene un gran impacto en la salud física. Los autores exploran cómo la capacidad de perdonar puede influir positivamente en la salud física de los individuos. La liberación de emociones negativas asociadas con el resentimiento y el rencor puede tener efectos beneficiosos en la salud cardiovascular y en la función inmunológica, según los resultados del estudio. Algo que puede ayudar muchísimo al optar por el perdón en tu vida como factor de cambio, es la transformación en las dinámicas relacionales. El artículo sugiere que la capacidad de perdonar puede tener un impacto transformador en las dinámicas relacionales. El perdón no solo beneficia al individuo, sino que también puede contribuir a la mejora de las relaciones interpersonales, creando un entorno más saludable y apoyador. El poder curativo del perdón, los beneficios físicos y emocionales de perdonar a otros es otra gran referencia en el tema. Examina cómo elementos como la empatía, la resiliencia emocional, el impacto en la salud física y el cambio en las dinámicas relacionales están interconectados con la capacidad de perdonar, proporcionando una visión integral de los beneficios emocionales y físicos asociados con esta práctica. Otro gran ejemplo en el análisis del perdón es el título Explorando los elementos conectados con la capacidad de perdonar en el perdón es una opción por Robert Enright. En este texto el autor ofrece un enfoque práctico para comprender y aplicar el perdón en la vida diaria. A lo largo de su obra, Enright destaca varios elementos que están estrechamente relacionados con la capacidad de perdonar y que son fundamentales para el proceso de reconciliación emocional y restauración de la esperanza. Plantea la autocompasión y empatía enfatizando la importancia de aplicarlas tanto hacia uno mismo como hacia los demás en el proceso de perdonar. Reconocer y validar nuestros propios sentimientos de dolor y sufrimiento, así como comprender las experiencias y motivaciones de los demás, son elementos cruciales para cultivar una disposición hacia el perdón. Responsabilidad y libertad son pilares que tenemos que asumir por nuestras emociones y acciones. Es esencial para el perdón genuino. Reconocer que tenemos el poder de elegir cómo respondemos ante el dolor y la injusticia nos otorga una sensación de libertad y empoderamiento. Al entender que el perdón es una elección, podemos liberarnos del ciclo de la amargura y el resentimiento. En el proceso de curación emocional, Enright ofrece un enfoque paso a paso para el proceso de perdón, que incluye identificar el daño, trabajar a través del dolor y la ira, comprender la perspectiva del ofensor y finalmente liberarse del resentimiento. Este enfoque estructurado ayuda a los individuos a abordar los aspectos emocionales y psicológicos del perdón de manera sistemática, facilitando así la curación emocional y la restauración de la esperanza. Es de suma importancia la reconstrucción de la relación que requiere del perdón. Si bien el perdón no siempre conduce a la reconciliación o la restauración de la relación, Enright reconoce que en algunos casos es posible reconstruir la conexión con el ofensor. Sin embargo, esto requiere un compromiso mutuo,
transparencia y un esfuerzo continuo para reconstruir la confianza y restaurar la relación de manera saludable. En resumen, el libro proporciona un marco práctico para entender y aplicar el perdón, destacando elementos como la autocompasión, la empatía, la responsabilidad, el proceso de curación emocional y la reconstrucción de la relación que están intrínsecamente conectados con la capacidad de perdonar. Este enfoque sistemático y compasivo ofrece a los individuos las herramientas necesarias para liberarse del peso del resentimiento y restaurar la esperanza en sus vidas. En este análisis del perdón nos hemos centrado en comprender las percepciones y creencias sobre el perdón y la reconciliación en el contexto de cualquier conflicto entre civiles. Basándonos en este breve estudio, aquí se presentan algunos puntos clave derivados de los hallazgos y categorías de análisis identificadas. El perdón fue conceptualizado como un proceso de reemplazo de emociones negativas hacia el agresor por emociones positivas. Algunos de nosotros también asociamos el perdón con el olvido del agravio, sugiriendo una conexión entre liberar las emociones negativas y dejar atrás la memoria dolorosa del conflicto. El diálogo lo señalamos como un factor clave para tanto el perdón como la reconciliación, destacando la importancia de la comunicación abierta y el entendimiento mutuo. El compromiso de no repetición de la ofensa fue mencionado como una condición para el perdón, sugiriendo que la confianza en el cambio de comportamiento del agresor es esencial. La reconciliación fue entendida como el reinicio de las interacciones con el agresor, indicando un proceso de restauración de las relaciones rotas. En algunos casos, percibimos poca diferencia entre perdonar y reconciliarse, sugiriendo una superposición conceptual en las percepciones. Hay necesidad de un diálogo como un elemento crucial para la reconciliación, similar a la importancia atribuida en el proceso de perdón. Algunas y algunos expresarán la exigencia de que los ofensores experimenten consecuencias por sus acciones como una condición para la reconciliación. Se debe mencionar que el tema del perdón y la reconciliación sugiere que estos procesos no solo son personales, sino también tienen implicaciones sociales y comunitarias. Hay una gran complejidad sobre el perdón y la reconciliación en el contexto del conflicto entre seres humanos. Se destacaron la importancia del diálogo, el compromiso de no repetición y la necesidad de consecuencias para los agresores como elementos fundamentales en estos procesos. Además, la superposición conceptual entre perdonar y reconciliarse señala la necesidad de una mayor claridad y reflexión en las percepciones de la comunidad respecto a estas prácticas transformadoras. La disposición de los ofensores para pedir perdón puede depender de varios factores contextuales y personales. La disposición a pedir perdón podría estar relacionada con el nivel de conciencia y responsabilidad que los ofensores tienen sobre sus acciones. Un estudio podría examinar cómo la percepción de responsabilidad afecta a la disposición de alguien para buscar el perdón. Las diferencias culturales y las normas sociales pueden influir en la disposición de los ofensores a pedir perdón. Un estudio podría explorar cómo las expectativas culturales y sociales afectan la voluntad de los individuos para buscar la reconciliación. La percepción de las consecuencias para los ofensores podría ser un factor determinante. Investigar cómo la amenaza de sanciones legales, sociales o personales influye en la disposición de los ofensores para pedir perdón sería un aspecto relevante. La capacidad de los ofensores para empatizar con las víctimas y su disposición a cambiar su comportamiento podrían ser factores clave. Un estudio podría explorar cómo estos elementos se relacionan con la disposición de los ofensores para buscar la reconciliación. Investigar la comprensión de los ofensores sobre el proceso de perdón y cómo influye en su disposición para pedir perdón podría proporcionar información valiosa a mediación y diálogo. La disposición a pedir perdón podría estar vinculada a la disposición a participar en procesos de mediación y diálogo. Estudiar cómo estos métodos influyen en la disposición de los ofensores podría ser esclarecedor. En general, la investigación en este tema podría proporcionar una comprensión más profunda de los factores que influyen en la disposición de los ofensores para buscar el perdón y, por ende, contribuir al desarrollo de estrategias más efectivas en procesos de perdón y reconciliación. Hoy exploramos la compleja y enriquecedora temática del perdón desde diversas perspectivas. Desde una perspectiva psicológica y social, reconocimos que el perdón no solo es una liberación emocional, sino también una herramienta poderosa para construir y mantener relaciones saludables, promoviendo el bienestar mental y físico. En la literatura analizada, destacamos como autores como Erich Fromm, Fred Luskin y Robert E. Enright han abordado el perdón en el contexto del amor, la responsabilidad, la madurez emocional y la necesidad de diálogo y compromiso. Exploramos la conexión entre el perdón y la capacidad de amar y ser amado, señalando que perdonar implica, en muchos casos, liberar no solo a los demás, sino también a uno mismo. Consideramos cómo la responsabilidad y la madurez emocional son pilares fundamentales para la práctica del perdón, y cómo el proceso de perdonar no solo involucra al individuo, sino que también tiene repercusiones en el tejido social y comunitario. Además, abordamos investigaciones específicas, como el estudio sobre el conflicto armado colombiano y la necesidad de nuevos estudios sobre las condiciones que llevan a los ofensores a pedir perdón. Estos ejemplos reafirman la complejidad del perdón en diferentes
diferentes contextos culturales y situaciones conflictivas. Nuestra conversación resalta la importancia del perdón como una fuerza transformadora en la vida emocional y relacional de las personas, desde la liberación de cargas emocionales hasta la construcción de relaciones más sólidas y la contribución a la paz social. El perdón emerge como una herramienta fundamental para el crecimiento personal y la construcción de sociedades más compasivas y resilientes. Este viaje a través de la literatura y la investigación subraya que, en última instancia, el perdón no solo es una elección individual, sino también un catalizador poderoso para la curación y la construcción de un mundo más reconciliado.